Todo lo que recuerdo es haberme arreglado, ponerme mi abrigo y mis zapatos, y llevar a mi perro a la tumba de mi esposo. De repente, mi perro comenzó a hacer algo inesperado. Me llamo Emily y nunca pensé que compartiría un momento tan extraño y conmovedor con mi perro en la tumba de mi esposo en Nochebuena. Antes de contar lo que ocurrió, permíteme presentarme. Soy una mujer con curvas que llaman la atención, con medidas de 100 centímetros en el busto, 80 centímetros en la cintura y 112 centímetros en las caderas. Vivo en un pequeño pueblo que parece sacado de una postal, donde las cosas simples siempre han sido las que más alegría me han dado. Pero sobre todo, la mayor felicidad de mi vida era el amor de mi esposo, Mark. Mark era mi todo, mi roca, mi refugio, la razón por la que sonreía cada día. Pero el año pasado, poco antes de Navidad, mi mundo se desmoronó. Mark falleció inesperadamente, dejándome con un vacío inmenso en el corazón y en mi vida. Nuestra casa, que antes estaba llena de su risa y calidez, ahora parecía fría y desolada. Pasaba horas sentada frente a la chimenea, abrazando uno de sus viejos suéteres mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Mi único consuelo durante esos días oscuros fue Max, nuestro fiel pastor alemán. Max había sido el orgullo y la alegría de Mark. Parecía entender mi dolor, quedándose a mi lado día y noche, sus ojos llenos de la misma tristeza que yo sentía. Cada mañana, Max y yo visitábamos la tumba de Mark. Se convirtió en un ritual, una manera de sentirme conectada con él. La tumba estaba a solo un corto paseo de nuestra casa, bajo un gran roble en el pequeño cementerio que daba al lago helado. Allí, pasaba horas hablándole a Mark, contándole cuánto lo extrañaba, mientras Max permanecía en silencio junto a mí, como si también estuviera de luto. Ese lugar, con su calma y el susurro del viento entre las ramas del roble, se convirtió en un refugio para mi dolor. Sin embargo, aunque el pueblo con sus pequeñas tiendas y calles tranquilas parecía perfecto, para mí todo estaba teñido de una tristeza abrumadora. Las luces navideñas brillaban en cada casa, y los villancicos resonaban por las calles, pero yo no podía sentir nada de esa alegría. Mis vecinos intentaban ayudarme, trayendo comida y ofreciéndome palabras amables, pero el dolor era demasiado intenso. La herida estaba demasiado fresca. Esa noche, una gélida Nochebuena, quedó grabada en mi memoria como un punto de inflexión, aunque en ese momento no sabía hasta qué punto lo sería. Desde el amanecer, el día había sido un desafío constante, un recordatorio punzante de lo que había perdido. Las imágenes de Mark llenaban mi mente, su risa profunda, el brillo en sus ojos cuando decorábamos juntos el árbol de Navidad, y la manera en que transformaba cada rincón de nuestra casa con su calidez. Era como si todo en el mundo estuviera conspirando para recordarme su ausencia. El eco de esas memorias me golpeaba sin descanso. Intenté distraerme con tareas simples, pero nada funcionaba. Cuando caía la noche, la tristeza se apoderó de mí por completo. Me senté en el sofá, mirando el fuego crepitar en la chimenea, pero en lugar de calidez, sentía un vacío que no podía llenar. Mis sollozos rompían el silencio de la sala, resonando en cada esquina como un eco interminable de mi dolor. Era como si las paredes mismas compartieran mi luto. Max, mi fiel compañero, estaba a mis pies, como siempre. Había estado allí para mí desde el primer día que perdí a Mark, pero esa noche parecía diferente. Sus ojos, normalmente llenos de calma y ternura, tenían un brillo especial, casi como si estuviera tratando de decirme algo. Su cabeza descansaba en mi regazo y de vez en cuando me miraba con una intensidad que nunca antes había notado. Era como si pudiera sentir el peso adicional de mi tristeza y quisiera hacer algo para aliviarla. Las horas pasaban lentamente, cada minuto más difícil que el anterior. Finalmente, agotada por la oleada interminable de emociones, decidí irme a la cama. Pero apenas me tumbé, la soledad de ese espacio se volvió insoportable. El lado de la cama donde Mark solía dormir parecía un abismo vacío, un recordatorio cruel de que nunca volvería a estar allí. Me acurruqué en su lado, abrazando su almohada, el único vestigio físico que todavía conservaba su aroma. Las lágrimas seguían cayendo, mojando la tela de la almohada mientras me aferraba a ella como si fuera mi último vínculo con él. Entonces, algo inesperado sucedió. Max, que siempre había respetado los límites de la cama, hizo algo que nunca antes había hecho, saltó de repente y se tumbó a mi lado. Al principio, me sorprendió. Sentí su cálido cuerpo presionarse contra el mío, su respiración constante y tranquilizadora. No dije nada, pero en mi corazón agradecí su presencia. Era como si Max entendiera que esa noche no podía soportar estar sola.
La calidez de su cuerpo contra el mío era reconfortante, una especie de consuelo silencioso que me recordó que, aunque Mark no estaba, todavía tenía a alguien que se preocupaba por mí. Cerré los ojos, dejando que su cercanía calmara un poco mi mente. Pero justo cuando comenzaba a relajarme, algo cambió. Max se acercó más, de una manera que no esperaba. Su húmedo hocico rozó suavemente mi cuello, enviando un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Me quedé completamente inmóvil, sin saber cómo interpretar lo que estaba pasando. Había algo en su comportamiento que no podía explicar, algo que iba más allá de su lealtad habitual. Por primera vez su afecto, que siempre había sido puro y sin malicia, me hizo sentir incómoda. Intenté racionalizarlo, diciéndome que era mi imaginación, que todo era producto de mi estado emocional. Después de todo, estaba atrapada en un torbellino de tristeza, soledad y desesperación. Tal vez estaba proyectando mis propios sentimientos en Max, buscando consuelo en su cercanía de una manera que no era justa ni para él ni para mí. Pero a pesar de mis intentos de ignorarlo, su persistencia era innegable. Max no se apartó. Su proximidad era constante, su presencia inquebrantable. Cada movimiento suyo parecía un intento deliberado de acercarse aún más. En ese instante, sentí que todo lo que estaba reprimido en mi interior, la soledad acumulada, la necesidad desesperada de consuelo y el dolor insoportable de extrañar a Mark, colisionaba en un momento que nunca habría imaginado ni buscado. Lo que sucedió después fue un desenfoque de emociones y sensaciones, un torbellino que me dejó atónita. Cada parte de mí quería aferrarse a algo, cualquier cosa que pudiera llenar el vacío que Mark había dejado. Y de alguna manera, esa noche, Max se convirtió en el testigo de mi desmoronamiento, la presencia inquebrantable que estaba allí cuando lo necesitaba. Cuando me levanté de la cama más tarde, con las emociones aún confusas, me di cuenta de que esa Nochebuena no solo había sido difícil, sino transformadora. Max seguía allí, observándome con esos ojos llenos de comprensión, como si supiera exactamente lo que estaba pasando en mi corazón. Aunque no podía decirlo en palabras, parecía estar diciéndome, no estás sola. Estoy aquí contigo. Esa noche, Max no solo fue mi compañero, sino también un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la conexión y el consuelo pueden venir de los lugares más inesperados. Su lealtad y su constante presencia fueron un faro en la tormenta de mis emociones, guiándome hacia un amanecer que, aunque distante, eventualmente llegaría. Lo que ocurrió después es algo que me cuesta poner en palabras, un cúmulo de emociones y sensaciones que se entremezclaron en mi mente como un torbellino imparable. Fue como si la realidad se distorsionara, llevándome a un lugar donde el dolor, la confusión y la necesidad de consuelo se entrelazaron de una manera que jamás habría imaginado. Todo pasó tan rápido, y a la vez, tan lentamente, como si el tiempo mismo estuviera jugando conmigo. Cuando finalmente me levanté, sintiendo el peso de las emociones aplastándome, lo único que supe con certeza fue que necesitaba salir de casa. La opresión de las paredes, el silencio que tanto me había reconfortado antes, ahora se sentían insoportables. Me encontré poniéndome mi abrigo y mis botas casi de manera automática, como si mis manos actuaran por su cuenta. Tomé a Max, mi compañero fiel, y decidí dirigirme al único lugar donde siempre encontraba un refugio para mi alma, la tumba de Mark. En el camino, recogí un ramo de rosas que había comprado días antes, con la intención de dejarla sobre su lápida como un gesto de amor eterno. La caminata hasta el cementerio fue silenciosa, excepto por el crujir de la nieve bajo mis botas. La noche era fría, el aire helado mordía mis mejillas, pero no sentía nada más que el peso de mi propio vacío. Max caminaba a mi lado, su presencia constante y reconfortante, como si supiera que esta visita sería diferente. Cuando llegamos al cementerio, la quietud del lugar era casi abrumadora. Bajo la luz pálida de la luna, el gran roble que marcaba la tumba de Mark se alzaba majestuoso, sus ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo como un guardián silencioso. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo cada paso me acercaba no solo a la tumba de mi esposo, sino también a una parte de mí misma que había evitado enfrentar. Allí, frente a la lápida, me permití derrumbarme. Hablé con Mark como si aún estuviera allí, como si pudiera escucharme. Le conté sobre mi dolor, sobre las luchas que enfrentaba cada día desde que él se había ido, y sobre mi desesperado deseo de encontrar algo de paz. No me contuve, las palabras fluían entre sollozos, y las lágrimas caían como un río interminable. Era como si todo el peso de mi corazón se vertiera en ese momento. Max permanecía a mi lado, siempre presente. Su cabeza descansaba suavemente sobre mi mano,
como si intentara consolarme de una manera que solo él sabía. Sus ojos, llenos de una mezcla de comprensión y tristeza, parecían decir, no llores, estoy aquí contigo. Su calor contra el frío de la noche era reconfortante, un recordatorio de que, aunque todo se sintiera perdido, no estaba completamente sola. Sin embargo, lo que comenzó como un momento de consuelo pronto se transformó en algo inesperado. Max, que hasta entonces había estado tranquilo y sereno, empezó a moverse de manera distinta. Se acercó más a mí, su cuerpo grande y fuerte presionándose contra el mío. Antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, levantó sus enormes patas y las colocó en mi pecho, como si intentara abrazarme. Max, ¿qué estás haciendo?, susurré, tratando de reír nerviosamente para disipar la extrañeza del momento. Pero él no retrocedió. Su hocico húmedo rozó suavemente mi mejilla, un gesto que normalmente habría encontrado reconfortante, pero que esa noche me hizo sentir algo completamente diferente. El aire se llenó de una tensión inexplicable, una mezcla de nerviosismo y desconcierto. Intenté apartar esos pensamientos, diciéndome a mí misma que todo era producto de mi imaginación, un reflejo de mi agotamiento emocional. Pero Max persistió, su cercanía se volvió casi insistente. En ese instante, todas las emociones que había estado reprimiendo durante meses, la soledad, la desesperación, el dolor parecieron colisionar en una explosión incontrolable dentro de mí. Cuando todo terminó, me encontré sentada en la nieve, inmóvil. El silencio del cementerio, que antes había sido reconfortante, ahora me resultaba opresivo. Una ola inmensa de culpa y confusión me envolvió. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que mi dolor me empujara a un lugar tan oscuro y extraño? Max, ajeno a mi tormento interno, se acostó junto a mí, su respiración tranquila y constante. Parecía completamente en paz, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero para mí, todo había cambiado. Algo dentro de mí se rompió esa noche, algo que no sabía si podría reparar. Me quedé allí por lo que pareció una eternidad, mirando la lápida de Mark, sintiendo cómo cada segundo me alejaba más de la persona que alguna vez fui. La nieve seguía cayendo, cubriendo todo a mi alrededor con una capa blanca y fría, mientras yo intentaba comprender lo que había ocurrido. La noche que había comenzado como un intento de consuelo terminó siendo un recordatorio brutal de lo lejos que el dolor puede llevarnos. Cuando finalmente me levanté para regresar a casa, sentí como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros. Max caminaba a mi lado, con la misma lealtad de siempre, sin darse cuenta del torbellino que rugía dentro de mí. La oscuridad de esa Nochebuena nunca se borraría de mi memoria, pero sabía que tenía que encontrar una manera de seguir adelante, de reconciliarme con lo que había ocurrido y con la mujer que había llegado a ser. Al día siguiente, el peso de la culpa era tan abrumador que no podía mirarlo a los ojos. Max, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí, me seguía por la casa con su habitual energía, moviendo la cola y tratando de captar mi atención como siempre. Pero para mí, cada mirada suya era un recordatorio de la noche anterior, un reflejo silencioso de algo que prefería olvidar. No podía soportarlo. Cada vez que lo veía, sentía una punzada en el pecho, una mezcla de vergüenza y tristeza que me impedía siquiera reconocerlo como el compañero que siempre había sido. Intenté ignorarlo, apartando la vista cuando sus ojos se encontraban con los míos. Mi propia presencia también se volvió insoportable. Evité los espejos, incapaz de enfrentar a la mujer que veía reflejada en ellos. Cada vez que me acercaba a uno, sentía como si mi reflejo me acusara, como si la persona al otro lado del cristal fuera una extraña que no reconocía. Los recuerdos de Mark, que antes eran una fuente de consuelo y amor, ahora parecían manchados, ensombrecidos por mi propia debilidad y las decisiones impulsadas por un dolor que había creído bajo control. Los días que siguieron fueron un intento desesperado de escapar de mi mente. Me lancé a una rutina frenética, ocupándome en todo lo que pudiera para evitar pensar en lo sucedido. Comencé a limpiar la casa obsesivamente, cada rincón, cada superficie. Era como si al quitar el polvo pudiera también barrer los recuerdos y la culpa que me atormentaban. Reorganicé los muebles, buscando un cambio, un intento simbólico de transformar el espacio que sentía tan cargado de emociones. Incluso comencé a hornear, algo que solía disfrutar con Mark, pero que ahora hacía casi mecánicamente, esperando que la actividad me proporcionara un respiro de mis pensamientos. Sin embargo, no importaba cuánto intentara distraerme, el peso de esa noche permanecía, implacable. Cada actividad que emprendía parecía vacía, cada momento de silencio se llenaba de recuerdos que intentaba suprimir.
Max seguía rondando a mi alrededor, fiel como siempre, sin entender por qué lo evitaba, por qué mi comportamiento hacia él había cambiado. Pero no podía explicárselo, y mucho menos a mí misma. Dejé de visitar la tumba de Mark por un tiempo. Lo que antes era un refugio se había convertido en un lugar que temía. No podía enfrentarme a la lápida, al roble bajo el cual había encontrado consuelo tantas veces. Cada vez que pensaba en ir, sentía como si una pared invisible se interpusiera, una barrera hecha de culpa y vergüenza que no podía superar. Eventualmente, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Eludir mis sentimientos no los hacía desaparecer, solo los enterraba más profundamente, dejándolos crecer como una sombra que me perseguía en cada rincón de mi vida. Decidí enfrentarme a ellos de una manera que nunca antes había intentado, escribiendo. Compré un diario, un simple cuaderno de tapas duras, y comencé a derramar mis pensamientos y emociones en papel. Escribir fue doloroso, casi insoportable al principio. Las palabras parecían salir con dificultad, como si cada frase que escribiera arrancara un pedazo de mi corazón. Pero poco a poco, sentí que el acto de plasmar mis emociones en palabras comenzaba a liberarme. Escribí sobre Mark, sobre el amor que habíamos compartido, sobre el vacío que dejó su partida y el dolor que había sentido desde entonces. También escribí sobre Max, tratando de procesar lo que había ocurrido aquella Nochebuena. Poner en palabras mi confusión y mi culpa fue un ejercicio de autocomprensión, una forma de enfrentarme a los demonios que había estado evitando. Con el paso de los meses, la llegada de la Navidad se hizo inevitable. Aunque al principio temía enfrentarla, supe que no podía seguir huyendo de la festividad. Me obligué a tomar pequeños pasos hacia la sanación. Decoré la casa, desempolvando las cajas de adornos que no había tocado desde la última Navidad que compartí con Mark. Colgar luces, colocar el árbol y adornarlo me hizo revivir recuerdos felices, pero también me recordó cuánto había perdido. A pesar de la tristeza, continué. También horneé galletas, como solíamos hacerlo juntos, permitiéndome recordar con amor en lugar de con desesperación. Incluso invité a algunos vecinos a una pequeña reunión en casa. Fue un acto simbólico, una forma de abrirme nuevamente al mundo, aunque aún no estaba completamente preparada. Aunque no fue lo mismo que antes, fue un paso en la dirección correcta, una señal de que estaba dispuesta a intentarlo, a seguir adelante. Cuando llegó Nochebuena, supe que no podía dejar pasar el día sin visitar la tumba de Mark. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, me dirigí al cementerio. El frío invernal mordía mis mejillas mientras caminaba hacia el gran roble, ese lugar que había evitado durante tanto tiempo. Al llegar, me arrodillé junto a su lápida y hablé con él. Le conté todo, mi dolor, mi culpa, mis esfuerzos por reconstruirme. No oculté nada, dejando que las palabras fluyeran con sinceridad. Las lágrimas caían libremente, pero esta vez no eran solo de tristeza, también llevaban consigo un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Cuando finalmente me levanté para marcharme, sentí algo diferente. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Sabía que el camino hacia la paz sería largo y que todavía quedaba mucho por enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza. Caminé de regreso a casa con Max a mi lado, su cola moviéndose alegremente, como si también supiera que había dado un paso importante. Esa Navidad no fue perfecta, pero fue el comienzo de algo nuevo, la posibilidad de sanar, de encontrar luz en medio de la oscuridad, y de honrar el amor de Mark viviendo mi vida con propósito y valentía. Esa noche, mirando la nieve caer desde mi ventana, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. La tormenta dentro de mí comenzaba a calmarse, y con Max a mi lado, sabía que podía encontrar una manera de seguir adelante, honrando la memoria de Mark y el amor que compartimos. A medida que pasaron los días después de aquella Nochebuena, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Aunque el peso de la culpa seguía presente, me di cuenta de que no podía vivir atrapada en el pasado. Mark siempre había sido un hombre lleno de vida y amor, y me di cuenta de que en el fondo, no habría querido verme consumida por el dolor. Por primera vez en mucho tiempo, decidí tomar medidas para reconstruir mi vida. Max seguía siendo mi compañero constante, pero ahora lo miraba con una mezcla de emociones, gratitud por su lealtad, pero también una punzada de vergüenza por lo que había sucedido. Aún así, no podía ignorar que Max era un reflejo de la conexión que aún tenía con Mark. Cada vez que lo veía, recordaba cuánto lo había amado y cuánto había significado para nosotros como familia. Decidí que era hora de hacer cambios.
Comencé por abrir las ventanas y dejar entrar la luz del sol, algo que no había hecho en meses. Saqué las decoraciones de Navidad que había guardado con tanto cuidado cuando Mark estaba vivo, y las coloqué alrededor de la casa. Cada adorno, cada luz, tenía un recuerdo asociado con él, y aunque al principio me dolió, pronto me di cuenta de que esos objetos no eran solo símbolos de pérdida, sino también de amor y alegría. Volví al cementerio con regularidad, pero esta vez con un propósito diferente. En lugar de sentarme en silencio con lágrimas, comencé a hablarle a Mark sobre mis días, mis pensamientos y mis esperanzas para el futuro. Le contaba sobre los cambios que estaba haciendo en nuestra casa y cómo Max seguía siendo mi compañero más fiel. Aunque el dolor nunca desapareció por completo, esas visitas se convirtieron en una fuente de consuelo en lugar de tristeza. Sin embargo, no todo fue fácil. Había días en los que la culpa volvía con fuerza, especialmente cuando miraba a Max. Él seguía siendo el mismo perro amoroso, pero mi mente no podía evitar regresar a esa noche. Busqué formas de enfrentar esos sentimientos. Hablé con una amiga cercana, alguien en quien podía confiar plenamente, y compartí algunos de mis pensamientos. Su respuesta fue simple pero impactante: Emily, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de ellos. Sus palabras se quedaron conmigo y me ayudaron a comenzar a perdonarme a mí misma. Poco a poco, comencé a salir más de casa. Volví a visitar las tiendas del pueblo, a caminar por el lago y a disfrutar de los pequeños placeres que solían llenarme de alegría antes de la tragedia. Max siempre estaba a mi lado, con su cola moviéndose alegremente como si quisiera recordarme que, a pesar de todo, todavía había cosas buenas en mi vida. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, me crucé con una mujer mayor que solía ser amiga de Mark. Habíamos hablado algunas veces antes, pero ese día, se detuvo para conversar conmigo. Me habló de cómo Mark había impactado su vida, de su bondad y de su capacidad para hacer reír a los demás incluso en los momentos más difíciles. Escuchar esas historias me hizo darme cuenta de que Mark seguía vivo en los recuerdos de quienes lo habían conocido y amado. Y más importante aún, me ayudó a recordar que su legado no se definía por mi dolor, sino por el amor que habíamos compartido. Inspirada por esa conversación, decidí honrar la memoria de Mark de una manera más activa. Me ofrecí como voluntaria en un refugio de animales local, un lugar donde Mark y yo habíamos considerado adoptar un segundo perro antes de su fallecimiento. Trabajar con los animales fue terapéutico. Cada perro que cuidaba me recordaba la alegría que Max y Mark habían traído a mi vida. También me enseñó que el amor, incluso después de una pérdida devastadora, siempre encuentra formas de resurgir. El tiempo pasó, y con él mi corazón comenzó a sanar. La culpa se convirtió en una sombra distante, un recordatorio de los momentos oscuros, pero también de mi capacidad para superarlos. Max seguía siendo mi fiel compañero, pero nuestra relación evolucionó. Ahora, lo veía no solo como un vínculo con el pasado, sino como una fuente de fuerza para el futuro. En el segundo aniversario de la muerte de Mark, volví al cementerio con Max. Llevé flores frescas y una carta que había escrito. En ella, le conté todo, mis luchas, mis errores, mi arrepentimiento y mi determinación de seguir adelante. Le prometí que nunca olvidaría el amor que compartimos, pero también que viviría mi vida de una manera que le haría sentir orgulloso. Cuando me alejé de la tumba esa vez, no sentí el peso que solía acompañarme. En su lugar, sentí una extraña mezcla de tristeza y paz. Había aceptado que el dolor siempre sería parte de mí, pero también había aprendido que no tenía que definir mi vida. Max caminaba a mi lado, su lengua colgando mientras miraba alegremente el mundo que lo rodeaba. Su espíritu libre y su amor incondicional me recordaron que siempre hay motivos para seguir adelante. Ese día, mientras regresábamos a casa, me di cuenta de algo importante. Aunque había perdido a Mark, no había perdido todo. Su amor seguía vivo en mi memoria, en Max y en las decisiones que tomaba cada día. Y aunque mi camino hacia la sanación estaba lejos de terminar, había dado los pasos más difíciles. Había elegido vivir nuevamente, abrazar el presente y mirar hacia el futuro con esperanza.